Somos BM Online. Conectate con nosotros. Pero bueno, ahora vamos a recibir a más invitados, por supuesto, y ahora tenemos a Manuel Soto, que es un asesor de empresas académico apasionado de los números en cuanto a los encuentros deportivos. El año pasado tuvimos la oportunidad de charlar un poco acerca de fútbol y de saber qué futbolistas son, de qué países, cuántos en total, cómo van a ir a jugar. Yo leí la vez pasada que se cuestionaba que Mauricio Magaláes, que es brasileño, esté convocado en la selección paraguaya, también teniendo en cuenta que más o menos 4 o 5 futbolistas convocados son de nacionalidad argentina en realidad. Y todos esos números y todas esas encuestas las trae en este día, en esta entrevista, Manuel Soto. Así que bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un aplauso para el invitado, por favor. Gracias. Buen día. Primero que nada, quiero darte la confianza absoluta de que estamos nosotros en vivo. Y si tenés algún problema por ahí, vos me decís, nosotros lo solucionamos y hacemos que ocurra como tiene que ocurrir. Así, bueno, ¿Está todo correcto? Está perfecto, pero si le ponemos pantalla completa a sí, se le va a hacer genial. Pero bueno, mientras, agradecido por la invitación. Ajá. Un gusto siempre venir acá y hoy día a conversar sobre fútbol, pero desde otra mirada. Desde una mirada un poquito más estadística. Vamos a mostrar algunos gráficos, nacionalidades, y bueno, de repente vamos a también hablar de fútbol. ¿Cómo no vamos a hablar de fútbol hoy día? Si hoy día juega la albirroja. Por lo tanto, tenemos que hablar de fútbol. Yo, al menos como residente hace tantos años acá en Paraguay, evidentemente estoy con la albirroja. Claro. Y además tengo la certeza de que hoy día la albirroja va a ganar. Con todo el respeto del mundo, quiero hacerte el comentario de... Vos sos chileno. Yo soy chileno. Chile no está en el mundial esta temporada. Tercer mundial que ya no vamos, consecutivo. Que nos pasó a nosotros. Nos pasaron 3 mundiales enfrente y uno fue al lado y no nos pudimos ir, ¿verdad? Hace 16 años. 16 años, es así mismo. Y eso te consulto, ¿qué se siente como chileno que la selección no vaya a vuelta al mundial? Bueno, yo soy... evidentemente soy chileno y me gusta la roja nuestra. Claro. Soy futbolero, la he seguido, he ido a algunos mundiales, la he visto. Y lastimosamente el fútbol es así. Yo creo que cuando... al igual que en una empresa, cuando se cometen errores muy continuos, muy seguidos y no hay planificación, ocurren que los resultados no son los esperados. Es igual que una empresa, ¿ya? Y en el caso de la selección chilena se han cometido errores hasta el día de hoy. Y bueno, ahora, yo soy bastante equilibrado. No me voy a morir por eso. Claro, pero es un poco triste igual. Claro, la palabra exacta, ¿sabes cuál es? Es un poco de envidia. Envidia. Es un poco de envidia. Claro, y uno lo conversa con amigos, con la familia. Qué gana que hubiese estado Chile. Yo veo en el centro de Asunción, claro, y hoy día mismo toda la gente anda como tú, vestido con la albirroja, y hay un ambiente especial. Y claro, eso da un poquito de envidia, pero una cosa muy controlada. Pero en este mundial vos sos paraguayo. Yo, por supuesto, tal como dije al comienzo, yo hoy día y en todos los partidos que juegue Paraguay con quien sea, yo voy a estar con Paraguay. Excepto con Chile. Excepto con Chile. Claro. Imagínate una final de mundial, Chile versus Paraguay. Eso me haría lo mismo lo que ocurra. Lo importante que sería una cosa histórica y única, claro, y un poco difícil, además. Pero dada nuestra experiencia, volviendo al mundial luego de 16 años, te puedo contar que cuando eso ocurra en Chile, van a tener un país apasionado y feliz de ese regreso. Sería una cosa increíble para cualquier país que es futbolizado, pero no está muy presente en las instancias finales, como le ocurre a todos los países de Sudamérica, excepto Brasil y Argentina. Claro. Pero a todos los demás países de Sudamérica, llegar a una instancia de una final, aunque la pierdan, claro, debe ser una cosa impresionante. Pues. Nosotros como paraguayos, o al menos yo en particular, digo que nuestra meta en este mundial es cuartos de finales. Hay que llegar hasta ahí. Yo creo que puede ser. Y estamos felices y contentos. Yo creo que puede ser. Si juegan como jugaron durante la segunda parte de las clasificatorias, de esa forma, yo creo que puede
pueden andar muy bien. Tengo la confianza de que así será. Pero bueno, hablemos de qué nos vas a presentar hoy y así ya entramos en ese terreno. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, ahí estamos viendo que dice el mundo en la Copa Mundial de la FIFA. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a partir con esta primera parte donde, como datos básicos, el mundo del fútbol está dividido en 6 confederaciones. 6 confederaciones. 6 confederaciones. La CONCACAF, que Sí. es el Caribe y Norteamérica, la CONMEBOL, que está más acá en Paraguay, Sí. como sede, que agarra los 10 equipos de Sudamérica, que es lo que más vemos nosotros, la UEFA, donde están los equipos europeos, por supuesto, la liga, la conferencia asiática, la conferencia africana y la conferencia pequeñita de Oceanía. Que Eso las es como- vemos ahí en los mapas. Exactamente, así está, ese es el mapa futbolístico de las confederaciones de fútbol de la FIFA. Ajá. Tú sabes que la FIFA tiene alrededor de 215 países que son miembros y tiene más miembros que la Organización de las Naciones Unidas. Sí. No me sorprende el tiene fútbol. tiene como 10, 12 naciones más. Repetime el número 200. Aproximadamente 215. Puedo estar yo, 215, pero claro. por ahí debe andar. Y solamente, o al menos por primera vez en este mundial, solamente 48. ¿Antes cuánto? Bueno, los mundiales partieron en 1930 con 16 equipos. 16. Y los primeros 4 mundiales prácticamente eran como invitación, Como invitación. era una cosa muy, Paraguay era invitado en muy 1930. informal, más informal que hoy día. A partir de la Copa del Mundo del 54 en Suiza, ahí ya como que se organizó un poco más y ahí hubo, no sé, 8 mundiales con 16 equipos, con confederaciones, etcétera. En el año 82 sube a 24, o sea, crece un 50% más. Lo vamos a ver ahí en una placa perfecto. que tengo, cómo fue evolucionando hasta llegar hoy día a las 48 selecciones. ¿Y esta placa que vemos qué es? Lo que estamos viendo acá, mira, el mundial que se juega acá hoy día, digamos, es el número 23. Y el único país del mundo que ha estado en cada uno de los 23 mundiales es Brasil. No me sorprende. Tú ves ahí en la primera columna de ese gráfico en amarillo, Sí, en amarillo. está con 23 Participaciones. Brasil, luego está Alemania. Alemania con 21 y después está Argentina con 19 y México con 18. Y uno dice México. Bueno, ¿qué pasa? Futbolísticamente México juega en la primera confederación que vimos en el mapita, que es la CONCACAF, que es el Caribe y Norteamérica, y ahí hay islitas, digamos, que no juegan tanto fútbol, por lo tanto el mismo Estados Unidos, Canadá, por la historia, siempre México ha sido más futbolístico que esos países, por lo tanto se clasificaba, entre comillas, un poco más fácil, le tocaba más fácil. Bien, pero si uno mira el Brasil, mira Alemania, Argentina, en los 3 primeros lugares de las mayores participaciones, son 3 países que entre ellos juntan, si no me equivoco, 5, 9, 12. 12 copas. Casi la mitad de las copas jugadas se las han ganado esos Claro. 3 países y son los que más participaciones Y han Brasil tenido. es la que más copas tiene, ¿verdad? Brasil es la que más tiene, que tiene 5. Y más participación, por supuesto. Todas, ha participado en todas. Y luego ya está Después ya baja. Francia baja, 17, viene, España, claro, Inglaterra Francia, lo España, mismo. Exactamente, Uruguay. Uruguay y aparece bien Bélgica ahí con- 15, Suecia. ¿Dónde está Paraguay en este? Paraguay con 9 participaciones. Está ahí Ah. como en la mitad, está junto a Escocia, Poquito, junto a poquito. Portugal. Y 9 participaciones, no es un mal número. Pero al menos no somos Cabo Verde. Porque Bueno, hoy día, si seguimos, aquí están los 48 Claro. selecciones, vemos que hay 4 debutantes. Sí. Los últimos 4 que tienen una participación que es esta, es Curazao, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde. que Uzbekistán tiene uno de los directores técnicos más caros del mundo, al menos Entiéndelo entre los así. 10. Así es. Entre los 10, igual nosotros, Brasil, por supuesto, de vuelta coronándose con el técnico más caro del mundo, Carlos Ancelotti, con Ancelotti. 10 millones de dólares anuales. ¿Qué te ¿Qué parece? son esos números en grises? Buena pregunta, yo sabía que venía esa. Esos números y columnas en gris enmarcados en ese rojo son países o selecciones que han tenido una buena cantidad de participaciones, pero que no están hoy día. Ah, ok. Y claramente la más notable ahí, si tú te fijas, Sí, por es supuesto, Italia. por supuesto. Italia ha participado en 18 oportunidades, en 18 Copas del Mundo, y además Italia ha sido 4 veces campeón del mundo. Y al igual que algunos países como el mío,
Creo que es el tercer mundial que tampoco participa. No sé si es el segundo o tercer mundial que no participa. O sea, importante ausencia. Luego tenemos Serbia, que ha participado 3 veces. Tenemos Rusia, que ha participado 11 veces. Y después tenemos 3 países que han participado 9 veces, como es Hungría, Polonia y Chile. Los pongo ahí porque son de los que no están, de todo el listado de países que no están en este mundial, son los que más participaciones han tenido. Por eso están marcados ahí. Hay que sumar, dice, Italia acumula 12 años de ausencia en las Copas del Mundo, cumpliendo 3 ediciones consecutivas sin clasificar. Rusia 18, Qatar 22 y edición 2026, por supuesto. O sea, eso era. Eso era, sí. Estábamos en lo cierto. En lo cierto. Ese es como para arrancar un poco cuál es la historia de los 48 que participan hoy. Después tenemos... que no se me cambia la placa. Que no avanza la plaquita. Le pido a José que me ayude con eso. Mientras, de vuelta, sorprendentemente Italia, que tiene Copas del Mundo, no está hace tres copas, ¿verdad? Así es. Y que se rumorea mucho de que Argentina, que es la actual campeona del mundo, no llega del todo como favorita, digamos, a la Copa. ¿Qué pensás de Argentina? ¿Cómo va a defender su posición como campeona del mundo? Yo creo que en este mundial van a haber sorpresas. Sorpresas. Sí, yo creo que van a haber sorpresas. Yo tengo una teoría, digamos, sin ser experto, no soy periodista deportivo, pero creo que, como vemos acá, esos últimos que son equipos que no tienen historia, hay varios equipos que no tienen historia futbolística, aquí van a ocurrir 2 cosas. O van a haber goleadas históricas, o sea, les van a meter muchos goles, ¿ya? O van a ser sorpresas. Yo creo que esas 2 cosas, no sé, a mí me parece que puede ocurrir que va a pasar eso, ¿ya? Ahora, respecto a Argentina siempre va a ser candidato, pero no sé si está mejor o bien parado como ha estado en otras oportunidades. Claro, eso escuché. Yo creo que, no sé, a una cuestión por gusto solamente. A mí, Inglaterra me gustaría Inglaterra, que tiene la mejor liga del mundo, la Premier League, yo diría que se merecería estar entre los equipos finalistas, digamos. Y muchos piensan que Portugal también debería de ser candidata, solo por Cristiano Ronaldo, así como toda esa campaña que hicimos por Messi. Sí. No sé, yo creo que van a ser los candidatos clásicos: Alemania, Italia, Brasil, Argentina, Portugal, España, Francia. Esos siempre van a ser candidatos. Después viene una segunda línea que podría ser Inglaterra. Uno podría decir el local. Estados Unidos como local no va a llegar. ¿Vos tenés una predicción de quién gana la Copa este año? ¿Te animarías a tirar alguno así? de esos que nombré? ¿Sí? No sé, Francia puede estar. Francia y España, yo diría que por ahí va. ¿Ya? Francia y España me parece que podrían ser dos selecciones que la he visto mejor preparadas y podrían ser, están en la final. Y bueno, y la sorpresa, yo creo que de África van a haber sorpresas. De África. Y yo tengo un candidato a la sorpresa que es Marruecos. Según ChatGPT, Países Bajos gana el mundial sorpresivamente. Mira. Y según ChatGPT, Paraguay puede ganar una Copa Mundial en el 2084. En el 2084. Sí. Y bueno, hay esperanza. Al menos, dice, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Bien, mientras nosotros tratamos de solucionar la parte técnica de nuestra línea de cositas de números que queremos compartir con ustedes en este programa, yo sé que tenés algunos datos ya así sueltos de al menos cuántos jugadores en total. Creo que ahí ya te funciona, mira, fíjate. O sea, no avanza nomás. Ahí avanza. Ahí avanzó. Ahora sí. Avanza. Ahí está. Perfecto. Ahí sí. Volvamos bueno, a las láminas. Para seguir. A lo mejor hay gente que no le interesa esto, pero mira, estos gráficos muestran la cantidad de selecciones que ya sabemos que son 48. Ajá. De esas 48, en el primer gráfico numérico, ¿sí? 16 son de Europa. ¿Bien? Ajá. Nuestra Sudamérica tiene 6 participantes, que está en verde. Después tenemos en amarillo Asia, tiene 8 selecciones, 8 países. Amarillo clarito. Amarillo clarito. Después tenemos
un café, algo así, un marroncito, tenemos 10 selecciones de África, y el más pequeñito en naranja son 2 selecciones de Oceanía. Si lo llevamos a porcentaje, el 33,3% es europeo, nosotros participamos con el 12,5%, Norteamérica y el Caribe un 12,5%, que es la CONCACAF, Oceanía un 4,2%, África un 20,8% de los equipos de África, es notable eso, y un 16,7% de Asia. Mucha África. Vos sabés que Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, decía en conferencia de prensa que el Mundial se juega más como fútbol europeo y no más concentrado en el fútbol sudamericano, y estos números revelan el porqué. Y claro, es que también es que hay varias cosas, y las vamos a ir viendo en la medida que alcancemos a ver estas placas. Mira, fíjate que ahora este gráfico, porque lo que veíamos en el anterior era el total de equipo, o sea, el porcentaje de equipo sobre el total de los participantes. Claro. Ahora, si nos vamos por confederación, uno diría, ¿por qué Europa tiene 16 y Sudamérica tiene 6? Pero si nos vamos a porcentaje de su confederación, fíjate tú que la primera columna en verde, el 60% de los equipos de la CONMEBOL de Sudamérica participa. ¿Por qué? Porque nuestra conferencia CONMEBOL tiene solamente 10 países. 10 países y participan 6. Claro, o sea, 60%. 60%. ¿Y por qué participan 16 de Europa? Porque Europa en la UEFA tiene 55 naciones. Claro, se explica. Entonces baja al 29,1%. En definitiva, uno dice, a veces antes decía uno que pocos países participan de Sudamérica. Bueno, pues si somos poquitos. Claro, tenés 10 equipos, no 55. Exacto. Y si después vemos, África tiene 54 selecciones, de las cuales participa el 18%, que dijimos que eran 10. Y así Oceanía tiene 11 selecciones y participan el 18%. Claro. 2. ¿Ya? Asia tiene 47 equipos y participa el 17% de eso. Y la CONCACAF dijimos ya 14,6. O sea que sí es un logro para la CONMEBOL que básicamente el 60% de su confederación está dentro. No tenemos mucho que decir con claro. esto. No tenemos. Mira, no nos vamos a enredar, nos vamos a ir solamente a la pregunta inicial que vos nos hiciste al comienzo. Ajá. ¿Cómo ha evolucionado? Fíjate tú, en el recuadro amarillo, si vemos los porcentajes, ¿ya? Europa en el Mundial de España, o entre el Mundial de Argentina y España, que es entre el 78 y 82, ¿ya? El 64% de los equipos participantes en esos mundiales eran europeos, 64%. Y si tú bajas, cuando aumentan los países en España, al 50% más, de 16 a 24, ya va bajando y llega a un 57%. Cuando vamos a Francia, donde aumentan a 32 los participantes, Europa se va a 47% prácticamente. Y hoy día con 48 selecciones, Europa participa con el 33%. ¿Qué significa eso? Que los cupos de Europa, de alguna forma, fueron cedidos a estas confederaciones más pequeñas como África, claro, como África y como Asia. Fíjate tú que África, entre Argentina y España, como veíamos, participaba en un 8,3% los equipos africanos. Después, cuando subió a 24, subió a 9%, 9,6%. ¿Ya? Y hoy día, casi el 21% de los equipos son de África. De África. Lo mismo que en Asia. Asia participaba con un 3,8% y hoy día está con un 16,7% de selecciones participando dentro del total. Entonces, por eso es importante reflejarlo. Si nos vamos a nuestra CONMEBOL, participaban antes 21,3%. Hoy día participa el 12,5%. Porque no tenemos más de dónde sacar equipos. Tendrían que ir los 10 equipos y así sería siendo bajo el porcentaje. Claro, totalmente. Si se clasificaran todos. Entonces yo tengo siempre una crítica a la FIFA, o una idea. ¿Cuántos son los continentes? Son 5 continentes. En el mundo, el universo tiene 5 continentes. Pero la FIFA tiene 6 continentes. Porque América la divide en 2. ¿Y por qué no hacen lo mismo que en Europa? En Europa son 55 y juegan entre todos y se clasifican una buena cantidad. O sea, ¿crees que debería haber una sola confederación? Debiera ser América, al igual que Europa, una sola confederación con 40 y tantos equipos, y de ahí formar los grupos para que no le sea tan fácil a México clasificarse siempre, y no le sea tan difícil a los equipos sudamericanos jugar entre sí
que son uno de los mejores fútbol del mundo, pues. Pero ahí vamos, ahí yo creo que se crean dos confederaciones porque si las juntamos todas, yo creo que los números favorecerían más a Sudamérica que a Norteamérica. Creo que no tanto, Emanuel, no, porque si no me equivoco, puedo estar equivocado, entre la CONCACAF, es decir, Norteamérica, el Caribe y Sudamérica, deben ser alrededor de entre 45 y 50, o sea, bastante parecido a Europa. ¿Te Claro. fijas? Entonces, yo mezclaría un poco eso y haría unas clasificatorias de América en general. Ok. Porque- Interesante. Porque Sudamérica tiene solamente 10 equipos, no puede optar a más. Y puede quedar, o sea, yo no digo que puede quedar Perú, que tiene su fútbol, puede quedar Chile, que tiene su fútbol, puede quedar afuera algún día Paraguay, que tiene su fútbol, y contra equipos como Curazao, Haití o Uzbekistán. ¿Te fijas? Yo te consulto, ¿me vas a contar próximamente qué países latinoamericanos quedaron fuera, o sea, sudamericanos quedaron fuera, o podemos citarlas ahora? Sí, no, fácil. Sí, es- Sudamericano quedó Chile, Chile, fuera, quedó Perú, Bolivia y Venezuela. Bolivia y Venezuela, claro. Un dato, Venezuela nunca ha participado en un mundial. Es el ¿En único serio? país de Sudamérica que nunca ha participado en un mundial. ¿En serio? Así es. Yo creería que sí. Van a empezar en algún momento a ir, pero todavía no, Mira no vos, llegan a che, eso. mira, me desayuno o Es casi el- me almuerzo de ese dato. Es el único. Nunca. Nunca ha participado en un mundial. Hay que hacer una campaña a favor de Venezuela, entonces tienen que tener algún momento ese sabor. Puede ser. La campaña sería que se unan las dos confederaciones y ahí todos tienen las mismas posibilidades. Tienes razón. ¿Cómo calificas el fútbol venezolano? Porque para nosotros, al menos en las que No, yo bueno. recuerdo, nos hicieron batalla. Lo que pasa es que el fútbol venezolano en los últimos 10 años ha progresado bastante. Por eso. Ha dado pelea. Por eso. Venezuela, de 10 años hacia atrás o hace 20 años, viajaba a cualquier país de Sudamérica y era goleado. Ya hoy día eso ya cambió. Por eso, porque Bueno, ojo, eso ha cambiado en todo el mundo. ¿Ah? Ya no hay tantos equipos débiles como uno podría decir. Por eso yo creo que este mundial, con tantos equipos medianamente desconocidos, creo que van a haber sorpresas. O nos vamos a llevar lindas goleadas. Seguramente. Algo que se habla mucho de este mundial es que le va a dar la vitrina por primera vez a grandes figuras que estarían reemplazando a Messi y a Cristiano en los próximos mundiales, que según se dice es la última de estos dos Sí, astros del fútbol. claramente va a ser las últimas, yo creo, salvo que jueguen a los 45, 46 años, Claro. que, bueno... Que fíjate, hay un futbolista de México que está jugando a los 43. Sí. Bueno, es que hoy día la tecnología y la ciencia hace que, los entrenamientos y una serie de cosas hacen que el físico aguante más años, digamos. Me parece súper bien. Hace 30 años, a los 28 años, un futbolista era viejo. Claro. ¿Ya? Y de las figuras, creo que sí. Bueno, los típicos, Mbappé, el de España, ¿cómo se llama? Lamine Yamal. Yamin Yamal, que a mí me confunda acá con Yaminal, la ex senadora. Pero bueno, sigamos con tu siguiendo. placa. Ahora, ¿dónde juegan las estrellas a propósito de eso? ¿Dónde juegan? Mira, aquí vienen las cosas interesantes. Pues fíjate tú que de los 1.248 futbolistas que representan a las 48 selecciones, 855 juegan en Europa. 855. Eso es casi el 70% de los futbolistas de las 48 selecciones juega en Europa. Eso dice algo, que ya lo vamos a ver. Ujú. Pero fíjate en el segundo lugar, lejos, ¿ah? Pero interesante de saber. En segundo lugar, con 179 jugadores, juegan en Asia. En Asia, uno quiere ir en Asia. En Asia. En tercer lugar, en Norteamérica, 80 jugadores. Y así, hasta llegar, ahí las dividimos por confederación, hasta llegar a Oceanía, que hay 16 jugadores que juegan en Oceanía. Y en Sudamérica, Y en Sudamérica juegan 63 jugadores en 8 países de Sudamérica. De las 48 selecciones, o de los 1.248 jugadores, 63 juegan en Sudamérica. ¿Ok? evidentemente dando de vuelta la razón a Alfaro de que el fútbol en el mundial es más europeo que otra cosa. Totalmente. Bueno, ahí estamos viendo que Claro. es que hay dos cosas. Hay un 850. tema de organización, de seriedad y de recursos. Y Totalmente. te lo voy a representar en esta otra lámina. Fíjate tú que ya dijimos en lo general, ahora nos vamos un poquito a lo específico. En Europa, de esos 800 y tantos jugadores que juegan en Europa, 855. Medio se quedó 855, acá. que es casi el 70% del total, bueno, de esos 855, 200 juegan en Inglaterra. Fíjate Híjole. tú, en Inglaterra juegan 200 jugadores. Y lejos, en primer lugar,
El 16. ¿En Inglaterra en qué sentido? ¿En clubes? En el país de Inglaterra, en distintos clubes. Exacto. En distintos clubes, exactamente. Que por cierto, te comento, al director técnico de Inglaterra se lo está cuestionando mucho por no haber metido jugadores que jugaron en la UEFA. Sí, a mí también me extraña. Sí. Sí. En segundo lugar, y fíjate, lejos, el segundo país europeo donde más hay jugadores que son seleccionados es en Alemania. ¿Ya? Uh-huh. Y en tercer lugar tenemos en Francia, en cuarto España, en quinto Italia. En esos 5 países tiene relativa lógica, porque son las ligas más importantes del mundo. Así es. Pero fíjate en sexto lugar quién está. Arabia Saudita. ¿Qué te viene? Cristiano Ronaldo. Ya, pero antes que eso, porque van grandes jugadores, porque el poder económico claro. de Arabia Saudita, jugadores que a lo mejor no son tan fuertes futbolísticamente, ganan mucha, se aseguran el resto de su vida, claro. ir a jugar 1 año o 2 años en Arabia Saudita. Y por eso hay en Arabia Saudita, del total juegan 48 futbolistas están jugando en Arabia Saudita. ¿Te fijas? Impresionante. Entonces, ¿ya? Y después uno ve que por ahí está Estados Unidos en 7º lugar. Estados Unidos también, que no es un país futbolizado, lleva jugadores porque hay recursos para pagar. El soccer. Exactamente, el soccer. ¿Ya? Bueno, y esos son los 18 países o ligas de países que llevan casi el 85% del total de jugadores que están presentes en esta Copa del Mundo. Y luego Brasil y México, que también están en esta lista, que entre sus filas tienen paraguayos. Claro que sí. En Brasil hay 33 jugadores de cualquier lugar uh-huh. del mundo, pero la mayoría son de Ecuador, de Uruguay, de Argentina. Claro. ¿Ya? Después nos vamos a y decimos cuáles son las selecciones cuyos jugadores juegan en más ligas extranjeras. ¿Cuáles? Si tú te fijas, en primer lugar, en la selección de Curazao, el 100% de sus jugadores juega fuera del país. Ahora, son bastantes las selecciones que sus jugadores juegan fuera del país. Ahí tú puedes ver que partimos del 100% hasta el 80%. Y tú te fijas, ahí hay prácticamente más del 50% de las selecciones que al menos el 80% de sus jugadores no juega en su liga local, juegan en el extranjero. Y entre ellos Paraguay, 80.8%. Claro, exactamente. En el caso de Paraguay, 21 jugadores de los 26 juegan en el extranjero. También se le cuestionó a Alfaro por esa decisión de que no hay futbolistas locales. Bueno, pero si tú te fijas en este gráfico, prácticamente todas las selecciones, un alto porcentaje. Es normalizado. Claro, es normalizado. Bueno, y por algo están en el exterior. Exactamente. Y por algo están en el exterior. Exactamente. Y al revés. Así como vemos las selecciones que tienen más jugando en el extranjero, aquí tenemos las selecciones que son menos, digamos, que tienen más jugadores en su liga local. Uh-huh. Y está relacionado con lo que tú acabas de decir, pues. Los jugadores buenos, entre comillas, se van a jugar, los llevan a jugar a otras ligas. Y los que se quedan local, no digo que sean no tan buenos, pero fíjate tú, Arabia Saudita, de los 26 seleccionados, 25 juegan en su liga local. Y habláis, tiene el tema económico y todo eso, ¿verdad? Ya, Inglaterra, ya lo habíamos dicho, Inglaterra, claro. Los ingleses es bien curioso, ¿no? Llevan muchos jugadores extranjeros, muchísimos, como lo vimos. Y sus jugadores, los ingleses, no salen tanto. ¿Te fijas? Porque es una liga importantísima. Sin embargo, Inglaterra solamente ha salido una vez campeón del mundo. También eso tiene relación. Porque uno dice, bueno, llega tanto extranjero que no logran tener o ser capaces, entre comillas, de tener una identidad, seguramente. Inglaterra salió una sola vez, que fue de local, y nunca más ha salido campeón. Siendo un país que tiene la liga más importante. ¿Ya? Y si nos vamos a los sudamericanos, claro que sí. Estamos bien en el tiempo, ¿verdad? Sí. Si nos vamos a los sudamericanos, ¿ya? O sea, de estos 6 equipos que juegan, 82 juegan en Europa. Sigue la tónica, digamos. La tendencia. La tónica y la tendencia es que los jugadores de Sudamérica también, en su gran mayoría, juegan en Europa, en este caso 82, que es el 53%, y en las ligas de Sudamérica, o sea, en cualquiera de los 10 países, hay 54 jugadores que son seleccionados
de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Paraguay o me falta uno, de Uruguay. ¿Ya? Y después en Oceanía y en África no juega ninguno. En Norteamérica hay 16 y en Asia hay 4 jugadores de algunas de las selecciones. De alguna selección sudamericana. Exactamente. ¿Ya? Ahora, haciendo un zoom de los sudamericanos, Sí. ¿dónde está la mayoría de los seleccionados? ¿En qué liga juegan? En Brasil. Sí. De los 6 equipos seleccionados de Sudamérica, hay 32 jugadores que juegan en Brasil, en la liga brasilera. O sea, al menos hay una buena cantidad que juega en la liga de la Conmebol. Y en segundo lugar, con 24 jugadores juegan en Inglaterra, 17 en España, 12 en Argentina, 9 en Francia. Esas son como las ligas de los países donde juegan una buena cantidad de los seleccionados de los equipos de la Conmebol. Y 5 en Paraguay. Y 5 juegan en Paraguay. 3,2%. Así es. Esta es la pregunta que me hiciste en algún momento. Es súper importante. No sé si importante, pero es interesante. Se ha hablado mucho de los 200, casi 300, 290 aproximadamente jugadores de este campeonato mundial que no son nacidos en el país al cual representan. No es que se hayan nacionalizado, no todos son nacionalizados. Solo que tienen esta posibilidad de elegir a qué selección ir. Claro, ¿por qué? Porque por sanguinidad familiar, ya puede ser hijos de un señor de X nacionalidad, pero tuvo la casualidad que nació en otro país. Claro. Y en algún momento decide jugar por el país de sus padres, por ejemplo. Eso se llama, digamos, tiene una afiliación consanguínea o familiar, digamos. Eso es lo que les adelantaba con los argentinos Sí. que juegan en Paraguay, no siendo ni siquiera nacionalizados paraguayos. Entre ellos el brasileño Mauricio Magalhães, que es brasileño, juega en el Palmeiras, pero está convocado por la selección paraguaya. Así es. Ahí, mira, en ese caso, de estos 290 casi no nacidos en alguno de los países que juegan, solamente hay 34 que son nacionalizados. Uno ve, por ejemplo, yo hice un estudio bastante detallado para llegar a esto, Claro. y tú te vas a países cuyo idioma y los nombres son bien especiales, ya, no sé, de Asia o de África, tienen nombres poco comunes, digamos. Ellos tienen nombre y apellido que son del origen del país al que representan. Claro. O sea, tuvieron el accidente o la casualidad de que nacieron en otro país porque son países fronterizos, porque su familia estaba allá, o por migraciones. Piensa tú que Curazao, desde sus inicios, Haití también, fueron, entre comillas, conquistados por holandeses. Por lo tanto, hay mucha descendencia holandesa y hay relación. Después, si uno se va al norte de África, que está cruzando y está en Europa, por lo tanto tú ves que Francia tiene muchos futbolistas de origen africano, ¿ya? De Túnez, de Marruecos, de Argelia, que son países que están en África, pero muy cerca de Europa. Y le pasó a México ayer, el autor del primero, creo. Sí, claro, del primero. El primero es un colombiano nacionalizado Claro. Él es uno de los que está en uno de estos 34 nacionalizados, que seguramente tiene padre y madre colombiana, pero se nacionalizó. Ahí hay una discusión. Hay algunos que se nacionalizan antes de ser seleccionados y me parece perfecto. Si alguien un futbolista vive hace 7 años en Paraguay, juega bien y se nacionaliza por gusto, porque le gustó Paraguay, porque llega y cumple los requisitos, más de 5 años, genial. Y si después de eso lo nombran en la selección porque jugó bien, me parece fantástico. Pero hay algunos que se nacionalizan solo para jugar en una selección. Le pasó a Olveira, arquero de Olimpia, que se nacionalizó hace como menos de un mes para ser convocado al Albirroja. Yo solamente estoy haciendo comentarios, no estoy haciendo una crítica, pero eso ocurre. Y ocurre no solo en Paraguay, sino que ocurre en muchos lugares. Así es. ¿Y qué vemos en esta lista de ahí estaba, lo que pasa los es que números que me estabas dando? Claro, dentro de lo que hice la introducción, pero fíjate tú que de la selección de Curazao, de los 26 de Curazao, 25 nacieron en otro país. En otros países, no nacieron en Curazao. No nacieron en Curazao. Impresionante. ¿Ya? La República Democrática del Congo, de África, de los 26, 19 nacieron en otro país. Bastante. Bosnia, te fijas, son países
que tienen muchos vecinos muy cercanos. Claro. Entonces se mueven mucho ahí. ¿Ya? Haití, Argelia, Cabo Verde, Túnez, Qatar. Australia, 8. Tiene 8 Claro. de otros países. Y, por supuesto, mira, Estados Unidos también. Estados Unidos igual. Que Estados jugamos Unidos hoy igual. contra ellos. Hoy 6 día. de sus jugadores son de otro país. Nacieron en ¿no? otro lugar. Y Paraguay, 5. Exacto. Ahora, ¿de dónde proviene la mayor cantidad de jugadores que nacieron en otro país? 76 del total nacieron en Francia. Es el que más aporta a las distintas selecciones. Ok. Nacidos en Francia. En segundo lugar, Países Bajos. Holanda. Más fácil. 42 nacieron en Holanda y están repartidos básicamente este es un dato adicional. Están repartidos básicamente entre Curazao y Haití. Y Haití. Ok. Y en Francia en general vienen de África, la mayoría. Y después tenemos de Inglaterra, 24 nacidos en Inglaterra, 24 nacidos en Alemania, etc. Evidentemente tiene mucho sentido lo que dijiste, que es en tema de los territorios y las cercanías de esos países, porque están todos en esta lista. Están todos en la lista, exactamente. Y otros vienen por cuestiones históricas. Claro, es difícil que aparezca ahí un Brasil en esa lista. Exactamente. Está totalmente a otro lado del mundo. Y bueno, esta era mi última lámina. Totalmente, sí. Y bueno, espero que haya resultado Es bastante interesante y no estoy pidiendo un aplauso para despedirte, sino por el trabajo que hiciste. Un aplauso, por favor. Realmente fantástico porque son datos importantes y que también juegan en el entender de lo que uno va a vivir en el Mundial, y esto es una antesala muy, muy prudente para lo que hay que ir a ver, ¿verdad? Bueno, es que como estamos, a mí me gusta y me produce placer que hayamos hecho este programa hablando de esto justo, que ayer arrancó el Mundial y que hoy día juega la albirroja, juega Paraguay. Y ustedes van a ver ese partido de Estados Unidos y Paraguay sabiendo que 5 de los futbolistas que están convocados en la albirroja no nacieron en Paraguay y que 6 de los futbolistas estadounidenses no nacieron en Estados Unidos. Eso es lo que hoy van a saber al prender la tele, claro, ¿verdad? Claro, ahí hay datos curiosos, por decirlo. Y nada, a mí me interesa, me gusta el fútbol, pero aquí hay un trabajo detrás. Y como le he dicho a algunas personas, aquí no hay IA. Exacto. Aquí hubo investigación. ¿Cuánto tiempo te toma hacer algo así? Fíjate tú que son varias horas, son muchas horas, no las conté, pero deben ser 20 horas, yo creo, en varios días, porque hay que tener presente que para hacer todo este trabajo y hacer gráficos tiene que uno tener datos. Y los 26 nominados de cada selección tenían hasta el 31 de mayo para presentarlos a la FIFA. Exacto. Por lo tanto, antes de esa fecha, si no estaban los nominados definitivos de cada país, yo no podía armar la información. Es así mismo. Y algunos países como Jordania, creo Ecuador, unos 2 o 3 países la entregaron el 1 y 2 de junio. Entonces tuve que esperar que ellos terminaran para poder hacer estos gráficos con los datos que me faltaban. Hay un trabajo ahí detrás de eso, pero que a mí me entretuvo en los ratos de ocio, entretiene y feliz de poder mostrarlo. Y nosotros felices de haberte tenido, de haberte invitado, porque esto evidentemente también sirve como vitrina para poder exponer esto que hiciste, ¿verdad? Así que realmente feliz. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo se explica 23 mundiales y solo 8 países ganaron la Copa? De los 48, estamos hablando de que solo 8 tienen copas. Qué increíble, ¿Cómo puede explicarse eso? No, y es más. Porque 48 son los que están participando hoy día. Hoy. Hay 60 países más. Entonces, si tú sumas... La FIFA tiene, como dijimos, alrededor de 212, 215 miembros. De 200 y tantos países que tiene la FIFA, 20%. Solo 8 han ganado la Copa. La Copa. Es una locura. De un torneo mundial. De un torneo mundial, ¿te fijas? Entonces es una locura. Ya es bueno, o sería bueno, que haya alguna sorpresa. Exacto. Que gane otro. Exacto, pero tampoco podemos coartar el mundial poniendo una ley diciendo que el país que tiene la Copa ya no puede ganarla. No, por supuesto.
Eso no por sería. supuesto. Y hablemos un poco de eso. Brasil, 5 títulos. En el año 58, 62, 70, 94 y el 2002. Alemania, 4 títulos. En el 54, en el 74, en el 90 y en el 2014. Italia, 4 títulos. 34, 38, 82 y 2006. Argentina, 3 títulos en el 78, 86 y 2022. Francia, 2 títulos en el 98 y en el 2018. Uruguay, 2 títulos en 1930, que fue el primer mundial de la historia, y en 1950. Inglaterra, un solo título en 1966, y España, un solo título en 2010, que yo estoy seguro que España no hubiera ganado la Copa si nosotros le teníamos a Salvador Cabañas dentro de ese mundial y si Tacuaro hubiese metido ese gol en penal. Bueno, así el fútbol. Le ha pasado a un montón de grandes jugadores, le ha pasado a grandes equipos, y las circunstancias, uno podría irse, yo que soy el más viejo de todo este edificio, yo les podría decir que en el Mundial del 82, que recuerdo, estaba chico, pero me acuerdo de él, eso fue un gran mundial, y hay un partido histórico que los más viejos se van a acordar, que fue la semifinal entre Brasil y Italia. ¿Cuántos años tenés? Brasil tenía el mejor equipo de la historia, un equipazo, y jugaron así como mirando por el hombro a Italia. Italia le ganó y jugó la Italia a la final con Alemania. Y ese Brasil era un tremendo equipo. Así es. ¿Cuántos años tenés? Quiero saber. Tengo entre 50 y 100. Y 50 y 100. Entre 50 y 100. Jorge, ¿cuántos años tenés? 65. 65. Mirá, te ganamos. ¿En serio? No te creo. Ahí está. Vos te proclamaste el más viejo de esta sala y creo. no, es tuyo esa copa en este programa. No creo que él tenga 65. 65. No José, no el muchacho. Ok. Tenemos, ahí está. Hola, Ahí no lo está. había visto. Sí. Estamos Así en vivo, por eso tenemos que hacer todas estas cosas. Así mismo, bueno. Pero un gusto sí. El fútbol da para los que nos gusta, va para hablar todo el día. Pues. Así mismo. Y más en plena Copa del Mundo. Y hoy tenemos, quiero aclarar y sumar esto, hoy inaugura Canadá su mundial con una fiesta de inauguración también. A las 4 de la tarde vamos a tener un encuentro entre Canadá y Bosnia. La inauguración va a ser casi a las 3 de la tarde, también 2:30, así como lo vivimos ayer. Y hoy a las 22 horas el encuentro entre Paraguay y Estados Unidos, con una fiesta también inaugural que va a tener la presencia de Purajé y Sol, un dúo. ¿Los conoces a Purajé y Sol? No. Bueno, esta es la oportunidad de conocerles. Hoy vamos a tener un contacto vía Google Meet con los de Purajé y Sol desde Los Ángeles. Y nos van a contar que probablemente se les aceptó y van a cantar en guaraní el himno nacional paraguayo. Qué bien. Así que el famoso Pini vamos a tener hoy sí o sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Somos BM Online. Conectate con nosotros.